Buenos días, familia. Hoy continuamos hablando acerca del libro de Mateo. Y mientras avanzamos, cada vez aprendemos más y más de lo que el Señor quiere darnos a conocer. Hoy veremos la porción de Mateo capítulo 20, versos del 17 al 19. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús anuncia una vez más el camino a la cruz. Y si recordamos, es la tercera vez que Jesús remarca este hecho y les enseña a sus discípulos. Al leer este texto, ya en estas alturas del libro de Mateo, surge obviamente alguna pregunta en nosotros. ¿Y qué relación tiene lo que Jesús acaba de enseñar acerca de la gracia de la salvación, acerca de la gracia en general? ¿Qué relación tiene con la muerte de Él, con lo que Él iba a padecer en la cruz? Obviamente, para no olvidar que la muerte y resurrección de Jesús constituyen la médula principal del Evangelio, el punto central del Evangelio, pues no habría gracia si es que no habría cruz. Entonces, definitivamente sí están enlazados, sí tienen una relación. Si no hay cruz, no puede haber gracia. La gracia es solamente por obra de la cruz. Ok, pero vamos a mirar este tercer episodio en el cual Jesús está narrando a sus discípulos este hecho, ¿no? Recordándoles que Él iba a morir. Y recordemos que cuando los judíos mencionan 3 veces algo, más de 3 veces algo, es para recalcar la importancia de lo que están diciendo. Y es tercera vez que Jesús está diciendo, entonces esto es algo muy importante, un mensaje muy importante que Jesús quiere que sus discípulos no se olviden. Encontramos que Jesús, por tercera vez, les va a decir a sus discípulos de manera privada. Si leemos el verso 17, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Ellos ya están en camino a Jerusalén. Jesús ya les había dicho que lo que iba a pasar en Jerusalén. Ellos están en ese camino. Mientras suben hacia Jerusalén, una vez más Jesús los toma aparte del camino para poder enseñarles. Esto nos hace ver que hay también otras personas que están caminando con ellos, ¿no? Podría ser caminando directamente con ellos, o otros que están yendo hacia la fiesta de la Pascua también a Jerusalén. Lo cierto es que Jesús toma aparte a sus 12 discípulos para poder instruirles, para poderles enseñar una vez más acerca de esto. La respuesta de los discípulos en estos 3 episodios son diferentes, ¿no? En el primer episodio, si recordamos, en Mateo 16, 22, cuando es la primera vez que Jesús les anuncia su muerte, ¿cuál es la reacción de ellos? Un poco incrédulos. Entonces ellos reaccionan, y principalmente vemos en la figura de Mateo, por ejemplo, que Mateo no cree en Jesús, y es más, va a reprenderlo y va a querer impedir que Jesús vaya a Jerusalén. Es el momento cuando Jesús reacciona y le dice: apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, ¿no? Esa es la primera reacción. La segunda reacción que ellos tienen ya en Mateo 17, 23, cuando Jesús nuevamente les va a hablar acerca de esto, ellos pareciera que aceptan de manera resignada este hecho, porque según lo que nos cuenta Mateo, ellos se entristecen, ¿no? Ellos se entristecen y se mantienen así entristecidos, ¿no? Pareciera que ellos ahora están aceptando este hecho. Pero esta tercera vez que Jesús les habla, en el libro de Lucas, que es el evangelio paralelo a esto, nos dice en el verso 34: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. En esta tercera ocasión, los discípulos no entendieron, ¿no? Es como si, a pesar de las diferentes veces que Jesús les estaba hablando, ahora ellos no entendieron lo que Jesús quería decirles, ¿no? Claramente dice en Lucas: pero ellos no comprendieron nada de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ahora, en estos 3 anuncios se ve algo muy interesante, ¿no? Que Jesús está haciendo como maestro. Lo que se conoce como la revelación progresiva. Es decir, que a medida que Jesús les va anunciando este hecho, cada vez va añadiendo más detalles al acontecimiento que va a ocurrir.
En la primera ocasión, recordemos, les dice que era necesario que vaya a Jerusalén, que padecería de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y sería muerto, ¿no? Y solo les deja ahí, ¿no? Él iba a padecer de las autoridades y moriría. En el segundo anuncio, les dice a ellos que iba a ser entregado en manos de hombres y lo mataría. Entonces, ya ahora de una manera más activa, Jesús les dice a ellos que sería entregado a hombres y estos hombres lo matarían, ¿no? Entonces, ya agrega más detalles el Señor a esto. Y en la tercera ocasión ya Jesús habla más claro, diciéndoles que lo condenarían a muerte, ¿no? Haciéndoles ver que si lo condenan es porque iba a haber un juicio, que lo iba a condenar a muerte a él, pero antes iba a ser entregado a los gentiles y estos se iban a burlar de él, lo iban a azotar y lo iban a crucificar, ¿no? Entonces Jesús de manera detallada en esta tercera ocasión ya les va narrando a ellos las diferentes situaciones que va a ocurrir. En este tercer anuncio ya les anuncia justamente los detalles más claros, más completos de lo que iba a pasar en la crucifixión. Entonces, ¿qué es lo que hace en estas tres ocasiones que Jesús les va a hablar? Al inicio solo les dice él va a morir, en el segundo anuncio les dice que de manera activa lo van a matar y en la tercera ya les hace ver de qué manera lo van a matar, ¿no? Iba a ser humillado, lo iban a golpear, ¿no? Y finalmente iba a ser enjuiciado e iba a ser condenado a muerte y la muerte en cruz, ¿no? Entonces ya les da a conocer con mayor amplitud las cosas. Entonces esto es lo que se llama la revelación progresiva. Y en el transcurso de la historia y en el tiempo Dios se ha revelado así, Dios se ha revelado de una manera progresiva. Si leemos del Génesis al Apocalipsis vamos a ver que Dios se revela al hombre, se da a conocer al hombre y da a conocer su plan de una manera progresiva, ¿no? Dios en el Génesis no nos dice totalmente quién es Él, no dice todo su plan, sino poco a poco, de manera progresiva, va dando pinceladas y a medida que va avanzando las Escrituras, nos va revelando más cosas de quién es Él y del propósito que tiene, de los planes que Él tiene para nuestro mundo, ¿no? Y por eso es que es importante y es bueno leer la Biblia desde principio a fin. Leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque vamos viendo en el camino cómo es que Dios va ampliando cada vez más información de quién es Él y de los planes que Él tiene para con este mundo. Y eso cómo se aplica en nuestras vidas. Porque de una misma manera, como buen maestro, el Señor ya reveló todo su plan completo, ya no hay nueva revelación, ya el Señor reveló todo en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el Señor va iluminando nuestro entendimiento de una manera progresiva, añadiendo cosas a nuestras vidas y vamos entendiendo cada vez más cosas a nuestras vidas. Por ello es que nosotros requerimos leer constantemente la Biblia, asistir a las reuniones de la iglesia, ¿no? Para poder escuchar los mensajes, porque de esa manera el Señor va dando luz de una manera progresiva a nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezamos el caminar en Cristo ya conocemos todo del Señor. No, vamos a ir entendiendo de una manera progresiva. En la medida que se va predicando la palabra de Dios, en la medida que vamos escuchando en la iglesia, en la medida que vamos leyendo nuestras Biblias, vamos a ir entendiendo progresivamente la revelación completa que Dios ha dado al hombre. Y ese es el porqué muchas veces, después de haber leído de repente un pasaje, lo leemos después de un tiempo y entendemos algo más acerca del pasaje. Vamos entendiendo a profundidad algo más acerca del pasaje. Y no es que sea una revelación nueva, ya la revelación está ahí de la palabra, pero sí vamos entendiendo a profundidad el pasaje y las aplicaciones, obviamente, de ese pasaje, de la palabra de Dios, ya a nuestras vidas. No me cansaré de dar el ejemplo clásico en Efesios cuando dice que el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Poder entender este pasaje, obviamente, el Espíritu Santo va iluminándonos cada vez más acerca de cómo amar a nuestra esposa, porque es una comparación de cómo Cristo ama a la iglesia. Por tanto, en la medida que vamos aprendiendo cómo es que Cristo ama a la iglesia, vamos a ir aprendiendo cómo es que debemos nosotros amar a nuestras esposas, ¿no?
¿Ok? Eso es algo muy, muy interesante, ¿no? De cómo el Señor, como un buen maestro, fue enseñándoles a sus discípulos de una manera progresiva. ¿Ok? Y cuando nosotros leemos este pasaje, encontramos además tres lecciones muy importantes. Y la primera lección creo que salta a la vista cuando entendemos que Jesús tenía un preconocimiento claro y detallado de su destino. Él sabía lo que iba a acontecer con él, ¿no? Mostrándonos esto, que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, Dios siempre tiene el control de toda circunstancia. El control no estaba en sus acusadores, no estaba en los impíos que llevaron a la cruz a Jesús, sino que Dios siempre tuvo el control, y Jesús siempre conoció todas las circunstancias al detalle de lo que le iba a pasar, ¿no? Entonces no fue Jesús víctima de las circunstancias, sino esto era parte de un perfecto plan ya trazado por el mismo Dios, ¿no? Y esto nos habla del carácter soberano de Dios. Entonces, cuando leemos esto, obviamente vemos la soberanía maravillosa de Dios, y cómo ha trazado su perfecto plan para su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, Dios no solo es un espectador del tiempo, de la historia, de las circunstancias, sino que es un Dios que preordena todo y hace ese plan perfecto. Y esto obviamente, cuando leemos esto, obviamente da confianza a nuestras vidas, sabiendo de que Dios no es un Dios espectador, de que no es un Dios que va a reaccionar frente a las circunstancias, de que nos está pasando esto, entonces Dios va a reaccionar. No, sino que es un Dios que preordena todas las situaciones para que finalmente nosotros caminemos en ellas. Dice en el libro de Efesios que el Señor nos ha llamado a nosotros para que anduviésemos en las obras que Él ya había determinado con anterioridad, ¿no? Entonces es un Dios que ha preordenado nuestras vidas para que nosotros caminemos en esas buenas obras. Ok, entonces esto nos muestra, decía, el maravilloso carácter soberano de Dios, ¿no? Definitivamente, cuando Él les dice, tomando Jesús a los 12, les dice, aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Les dice a ellos claramente, se va a cumplir todas las cosas. Y les dice, será entregado a los gentiles, será escarnecido, será entregado ¿por quién? Será entregado por Judas, obviamente, ¿no? Y será entregado a los gentiles, ¿no? Su pueblo, los sacerdotes, el Sanedrín reunido tenía que entregar a los gentiles a Jesús para que lo puedan matar, porque ellos no podían matar en ese tiempo, los romanos no les permitían enjuiciar y matar a un hombre, sino si iba a la muerte tenía que hacerlo a través de Roma. Por eso es que Jesús fue entregado a los gentiles. Y estando con los gentiles, dice que el Señor claramente dice, será escarnecido, o sea, se burlarán de él, lo afrentarán, lo escupirán, no sé, eso nos habla de una humillación personal de Jesús. Y después que lo hayan azotado, y cuando hablan de azote, hablan de ese azote romano que estaba entremezclado con piedras, con huesos y metal, y destruían definitivamente la piel de los hombres que eran azotados, ¿no? Y dice, de esa manera lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos está diciendo Mateo, ¿no? Y Lucas también nos están diciendo que nos está haciendo ver, ¿no? que Jesús conocía exactamente los detalles de esto. Y esto lo entendieron mucho después también los discípulos. Entendieron que esto era parte del plan perfecto de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 22, cuando vamos a las Escrituras, en Hechos 2, verso 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿no? Entonces, ellos entendieron claramente, cuando Pedro habló aquí, ya lo tenía claro. Decía que Jesús, ¿no?, fue entregado, dice, ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces Pedro, cuando les expuso esto, claramente les dijo que Dios tenía un plan trazado maravillosamente y que todo se dio conforme al plan de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 27,
Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿No? Nuevamente vemos aquí, dice, se unieron, dice, contra tu Hijo Jesucristo, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, se unieron para hacer, dice que, lo que tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. ¿No? De esta manera vemos Dios como un Dios soberano, como un Dios que no solo es un espectador y víctima de las circunstancias, sino que es un Dios que interviene activamente aún en la historia, en los hechos que se van a dar en el futuro. Como decía a un inicio, obviamente eso nos da esperanza a nosotros de la misma manera, para con nuestras vidas, Dios no es un espectador. Dios no simplemente va mirando y va reaccionando a las circunstancias en nuestras vidas, sino que es precioso mirar y poder entender cómo Él soberanamente tiene control aún de nuestras vidas. Y eso obviamente produce esperanza y gozo en nuestras vidas. ¿Ok? Lo segundo que podemos ver aquí, que Jesús, a pesar de que sabía todo lo que le esperaba, y todo lo que le esperaba obviamente era un sufrimiento no solamente físico, sino era un sufrimiento emocional. ¿Por qué emocional? Porque era su amigo, uno de sus discípulos que lo traicionaría. Iba a ser sometido a la burla, iba a ser sometido a la humillación, ¿no? Y iba a morir en la peor de las muertes que se había inventado en ese tiempo, la muerte de cruz, ¿no? Entonces no solo iba a ser un padecimiento físico, iba a ser un padecimiento emocional, y si a eso sumamos también un padecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque él siempre ha estado unido con el Padre. Sin embargo, en esta ocasión, al Jesús recibir los pecados de todos aquellos que iban a ser salvos, entonces dice las Escrituras, ¿no?, que el Padre obviamente no puede estar mirando o conviviendo con el pecado y se aleja de Jesús. Por eso es que dice Jesús, o una de sus palabras en la cruz es: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y no es que el Padre haya abandonado a Jesús, sino que en esos momentos el Padre no podía estar cerca del pecado. Y en esos momentos Jesús estaba cubierto de pecado, entonces tenía que sufrir también espiritualmente la separación con su Padre. Entonces era un sufrimiento físico, era un sufrimiento emocional, un sufrimiento espiritual, si queremos llamarlo así, pero a pesar de eso, a pesar de que Jesús sabía lo que se le venía, Él no rehusó hacer la voluntad del Padre. En Marcos capítulo 10, verso 32, que es el mismo relato de este hecho, nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces dice que Jesús iba adelante de ellos, y ellos estaban temerosos de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar ahí en Jerusalén. Pero Jesús iba adelante. Como un buen líder, Jesús estaba ahí adelante de ellos, a pesar de lo que iba a pasar, sabiendo la voluntad de Dios, o conociendo lo que iba a pasar. Él, sin embargo, estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él mismo dijo más adelante en Mateo 20, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él sabía, Jesús sabía que moriría y que su vida serviría. ¿Para qué? Para rescatar a muchos. Por eso es que Jesús muere en esa cruz, y Él conocía exactamente lo que iba a acontecer. Ahora, nosotros igual, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, deberíamos seguir con valentía nuestra cruz, tomar nuestra cruz y poderle seguir a Él, así sea lo más difícil que podamos atravesar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le obedezcamos, y acordémonos que Jesús dijo: el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz, seguirme y negarse a sí mismo. Y aunque no conocemos los detalles, ¿no?, de nuestro futuro, no conocemos exactamente lo que va a pasar, pero sí Jesús nos dice que va a ser un camino de humillación. Porque va a humillar nuestra carne, va a humillar nuestro ser mismo. ¿Para qué? Porque el camino a la exaltación es la humillación. Porque antes de la exaltación va a venir la humillación. Va a ser un camino de sacrificio, y va a ser un camino de muerte a nosotros mismos, muerte a nuestros propios pensamientos, muerte a nuestros propios sentimientos inclusive.
Ese es el camino que Jesús nos ofrece. Entonces, no conocemos de nuevo los detalles, pero sí es un camino no muy fácil, ¿no? El camino a la salvación es un camino estrecho, es una puerta estrecha, ¿no? Entonces, no es un camino fácil y eso Jesús siempre nos lo aclaró, ¿no? Y por ello, cuando algunos pueden entender la estrechez de ese camino o la implicancia del poder seguir a Jesús, por ello es que muchos no lo siguen. ¿Por qué? Porque de manera natural el hombre busca evitar el dolor y al contrario, está buscando siempre el placer, el disfrutar, ¿no? Y obviamente el entender que a Jesús es tomar nuestra cruz y seguirlo, obviamente eso no es algo que convence a nadie. Y por ello es que la gente rechaza a Jesús. Aún muchas personas que dicen creer en Jesús, pues rechazan la cruz, rechazan esta manera de vivir y quieren vivir conforme a su criterio, a su pensamiento, pero no están dispuestos a la humillación, no están dispuestos a someter su vida, no están dispuestos a someter sus propios pensamientos a la cruz de Cristo, ¿no? Por eso es que solo el que tiene el Espíritu de Dios puede seguir al Señor, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Solo el que tiene el Espíritu de Dios puede decirle sí a Jesús y puede seguir este camino de la cruz, ¿no? Donde todos los demás van a huir, van a correr, ¿no? Los creyentes en Jesús realmente vamos a tomar nuestras cruces y vamos a seguirle a Él. Entonces, encontraremos inclusive en la iglesia muchos que profesan y dicen ser cristianos, pero que no están dispuestos a tomar la cruz de Cristo, sino a querer vivir como ellos quieren vivir. Entonces, vamos a encontrarnos ellos, pero eso no significa que sean verdaderos creyentes. El verdadero creyente toma su cruz y sigue a Jesús. Y sigue el ejemplo de Jesús, que aún él, sabiendo lo que iba a acontecer, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. De la misma manera, nosotros, aún no teniendo detalles, pero sabemos el camino que viene, que no es un camino fácil, entonces, ¿qué hacemos nosotros? A pesar de lo que se nos viene, estamos dispuestos a ¿qué? A tomar la cruz de Cristo, a hacer la voluntad del Padre, ¿no? A seguir a Jesús con valentía. Por eso es que Jesús nos muestra un camino de valentía y nosotros le seguimos también a Él. La tercera lección que encontramos aquí tiene que ver con la reacción que tienen los discípulos a lo que Jesús les está ahora mencionando. Jesús les mostró que la cruz no sería el fin de todo, sino que Él resucitaría, ¿no? Si leemos esa porción de Mateo, nos está diciendo que él les dice que también resucitaría. Pero ellos, como dice en Lucas, no entendieron. Esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Jesús les anunció que después de la cruz vendría la gloria, porque después de la humillación viene la exaltación. La cruz no sería el fin entonces, sino el comienzo de algo nuevo, ¿no? La resurrección sería el comienzo de algo nuevo, de ese nuevo en el Señor. La resurrección es el triunfo de Cristo finalmente sobre la cruz, sobre la muerte, y obviamente se constituye en la esperanza de todos aquellos que confiamos en Él, de una nueva vida en Él. Cristo resucitó y a partir de ello los discípulos ya no venían más a Jesús después de su muerte, pero tenían que seguir confiando en sus promesas. ¿Por qué? Porque sabían que Él resucitó. De la misma manera, la resurrección nos dice a nosotros que no importa qué tan grandes sean nuestros problemas, no importa qué tan dolorosos puedan ser nuestros problemas. En Cristo Jesús tenemos la victoria en la cruz. En Cristo Jesús podemos tener esa victoria porque Jesús venció a la muerte en la cruz. Entonces sus discípulos no lo entendieron tal vez en esos momentos, pero lo entendieron después, cuando el Espíritu de Dios les fue dado a ellos y ellos ahora pudieron entender lo que significaba, pudieron entender de la soberanía de Dios y pudieron comprender la cruz. Entonces, solo a través del Espíritu Santo ellos pudieron entender la cruz, ¿no? Ahora, la locura de la cruz, decíamos, es el hecho central definitivamente del Evangelio. Y comprender la cruz solo es posible con la ayuda iluminadora del Espíritu Santo. Podemos tratar de entenderlo intelectualmente y al parecer podría uno decir que entiende intelectualmente, pero esto no es solo intelectual. Esto va más allá y es algo espiritual. Es con la ayuda del Espíritu Santo que se ilumina nuestro entendimiento para conocer
la cruz, los eventos de la cruz. Y a veces nosotros podemos creer que intelectualmente conocemos los hechos de la cruz, conocemos y entendemos lo que pasa alrededor de la cruz, pero es como a ellos. Dice, solo es el Espíritu Santo el que puede iluminarles para poder entender realmente y conocer el alcance de la cruz. Cuando creemos nosotros conocer algo, el Espíritu Santo aún iluminará nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer más sobre este evento de la cruz. Nuestro gran maestro, el Espíritu Santo, siempre de una manera progresiva nos irá dando a conocer más y más entendimiento acerca de los eventos de la cruz y cómo aplicarlos a nuestra vida, ¿no? Porque finalmente podemos pensar de que, como algunos piensan, ¿no? Que intelectualmente nos quedamos en el hecho de la cruz, pero cuando no se aplica a la vida, no sirve de nada finalmente, ¿no? En Santiago él decía, ¿no? Que aún los demonios creen en Jesús, tiemblan con Jesús porque saben quién es, ¿no? Entienden intelectualmente quién es, pero el hecho de no obedecerle, no aplicar eso a su vida, finalmente no sirve de nada, ¿no? Y algunas personas también creen eso, ¿no? Creen que conocen a Dios, creen que conocen intelectualmente muchas cosas de Dios, pero cuando no lo aplican a su vida, cuando no obedecen, finalmente muestran solo una fe como estos demonios, ¿no? Entonces, esto nos hace recordar finalmente que es el Espíritu Santo el que va a iluminar nuestras mentes para conocer aún más los detalles de la cruz. Ahora, esto nos lleva nuevamente a la pregunta, ¿no? que nos esbozábamos al inicio. ¿Por qué después de enseñar acerca de la salvación, acerca de la gracia salvadora, Jesús anuncia una vez más su muerte? Y cuando nos ponemos a reflexionar, definitivamente salta algo muy claro. Es que el hecho de que la gracia de la salvación tuvo un costo: la humillación y la muerte de Jesús. Él otorga su gracia salvadora sobre aquellos que va Él a salvar, pero esta tiene un costo, o este tuvo un costo. ¿Cuál fue? La humillación y la muerte de Jesús. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que ser humillado y muerto? ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz de aquellos que iban a ser salvos. Y al tomar ese lugar, Él tomó también nuestros pecados. Y cuando Él toma nuestros pecados, entonces la ira de Dios se descarga sobre Él. Recordemos, las reglas eran claras. La paga del pecado es muerte. Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos condenados a morir en el infierno eterno. Esa era nuestra condenación, estábamos condenados. Pero sin embargo, por gracia, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Por gracia Él nos va a rescatar. Pero ¿eso qué significa o eso qué implicó para que pueda haber esa gracia? No simplemente es borrón y cuenta nueva con el pecado. No, porque eso haría a Dios un Dios injusto. Porque la paga del pecado es muerte. Él mismo lo dijo, la paga del pecado es muerte y eso se tenía que cumplir. Entonces, tú, para obtener la gracia salvadora, Jesucristo tuvo que tomar tu lugar en esa cruz. Eso significa que por tu pecado tú merecías y mereces lo peor que te pueda pasar en este mundo. Mereces el peor de los dolores, mereces la peor de las situaciones. ¿Por qué? Porque eres un pecador, porque le diste la espalda a Dios, porque te hiciste enemigo de Dios, porque preferiste el pecado a la luz de Dios. Pero Cristo tomó tu lugar en la cruz. Y al tomar tu lugar en la cruz, todos esos pecados estuvieron sobre Él. Y cuando todos esos pecados estuvieron sobre Él, entonces la paga del pecado es muerte. La ira de Dios vino sobre Jesucristo en tu lugar y por eso tú pudiste ser salvo. Entonces la gracia fue otorgada, ¿qué? Gracias a la cruz. Recordemos dos pasajes. En Isaías capítulo 53, verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, entonces Jehová dice que cargó el pecado de él, de todos nosotros, de todos los que vamos a ser salvos. Entonces Él carga el pecado en Jesús y como Él ha cargado el pecado, Él entonces ahora es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que nosotros pudiésemos tener paz con Dios
el castigo fue sobre Jesús cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz. Verso 11 del mismo Isaías 53, verso 10 y 11, perdón, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, ¿no? Entonces, nuevamente diciendo el Señor que Él quiso sujetarlo ¿qué? A padecimiento, a quebrantarlo. ¿Por qué? Porque Él estaba teniendo el pecado de aquellos que iban a ser salvos, ¿no? Dice en el verso 11 claramente: Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La justicia, el juez justo quedará satisfecho cuando vea que el sufrimiento en Jesucristo. ¿Por qué? Porque está pagando por el pecado de quienes, de aquellos que serían salvos. Dice: por su conocimiento justificará a mi siervo, o sea, Jesucristo, a muchos, ¿no? Justificará a muchos. ¿A quiénes muchos? A los que iban a ser salvos. Y llevará la iniquidad de ellos, ¿no? Ahí en la cruz. Entonces, claramente desde la antigüedad ya Dios estaba diciendo esto. Él tenía que tomar nuestro lugar en la cruz y iba a morir para que pudiésemos nosotros tener la gracia de la salvación. Y es la única manera cómo es que nosotros podemos tener esa gracia salvadora. En la cruz, Jesucristo mostró cuánto aborrecía el pecado, cuánto odiaba y cuánto odia el Señor el pecado. ¿Por qué? Porque si le vemos a Jesús, Jesús mismo nos lo dijo, qué es lo que iba a pasar con él, ¿no? Cuando leemos este relato en este versículo de Mateo, dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que se escarnezcan, para que se burlen, para que lo azoten y para que lo crucifiquen, ¿no? Entonces Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar y por qué tuvo que padecer esta humillación, esta burla, este azote y esta crucifixión. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dios odia tanto el pecado que derramó toda su ira sobre Jesucristo, el único que la podía soportar. El único que la podía soportar, porque era no solo hombre, sino Dios. Un hombre no puede soportar la ira de Dios, y para poder pagar la ira de Dios tendríamos que estar en un constante sufrimiento eternamente y para siempre. Y eso es lo que pasa con aquellos que no tienen finalmente a Jesús. ¿Ok? Entonces la gracia solo fue posible por la cruz. Por eso es que solo la gracia puede obtenerse a través de Cristo Jesús. Solo la gracia puede obtenerse a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y si tú eres salvo, debes recordar algo. Tú mereces lo peor. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Porque eras enemigo de Dios. Porque le habías vuelto la espalda a Dios. Porque te habías burlado de sus leyes. Sin embargo, en su gracia, Jesucristo tomó tu lugar en esa cruz y Él soportó el peso de la ira de Dios en tu lugar. Y entonces, cuando nosotros podemos entender este hecho, va obviamente a transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el pecado, pero a su vez entendemos el amor infinito de Dios por nosotros al habernos otorgado la gracia de la salvación, entonces esto va a cambiar nuestras vidas. Y ya no vamos a buscar el pecado, sino vamos a buscar ¿qué? Al contrario, alejarnos del pecado, alejar el pecado de nuestras vidas y buscar la santidad. Por eso todo aquel que es salvo realmente va a mostrar una vida, a través de su vida, los cambios que este agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en la cruz se dan en nuestras vidas. Si eres salvo, recuerda que la gracia que el Señor te otorgó por la salvación le costó a Él. La burla de muchos y la muerte en la cruz. Que el Espíritu Santo pueda hacerte ver, pueda mostrarte realmente lo que significó el hecho que Jesús tomara tu lugar en la cruz y tomara aún todos tus pecados. Por ello es que nosotros, cuando vamos hacia Jesús, necesitamos ¿qué? Arrepentirnos de nuestros pecados.
y volver nuestros corazones al Señor. La gracia solo es posible por la cruz. Y la cruz es una muestra ¿qué? Del odio de Dios al pecado, pero a su vez del amor infinito de su gracia salvadora. Amén. Que el Señor pueda hacernos ver, que el Señor pueda mostrarnos a cada uno de nosotros lo que significa el pecado, lo que significó para Cristo la gracia salvadora que hoy tenemos. Amén. Si crees que este video edificó tu vida, dale un me gusta al video y comparte con otros para que otros también puedan disfrutar del conocimiento de la palabra de Dios.